Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Jessica García García. Soy estudiante de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de primer año. Y el día de hoy vamos a continuar con el módulo de músculo esquelético en pediatría. Vamos a abordar estas 5 patologías. Entonces, vamos a empezar con la primera, que va a ser la displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, como definición tenemos que esta es una alteración del desarrollo que va a dar lugar a una relación anómala entre la cabeza femoral y el acetábulo. Tenemos que recordar que esta enfermedad tiene un comportamiento dinámico y que la búsqueda de esta durante el cuidado tanto del recién nacido como el control del niño sano va a ser imprescindible, ya que nuestro apoyo diagnóstico va a verse reflejado tanto en la calidad de vida del paciente, puede llevar a una enfermedad articular degenerativa tanto prematura como crónica, alteraciones en la marcha o dolor por toda la vida. Entonces es un tema muy, muy importante y pues nosotros prácticamente apoyamos al diagnóstico en todos los casos. Por eso es importante este tema. Bueno, en cuanto a la incidencia, tenemos que esta va a tener una incidencia de 2 a 6 casos por cada 1000 nacidos vivos. Va a tener una incidencia mayor en niñas, dependiendo de la bibliografía consultada, de 9 niñas por cada niño que tiene esta patología. Algo importante de mencionar también es que solamente el 17% de los casos son diagnosticados antes de los 6 meses. Y esto es muy, muy relevante porque el tratamiento que se ofrece a estos pacientes antes de los 6 meses va a ser el que tenga mejor pronóstico. Entonces, aún siguen siendo muy bajas las cifras de diagnóstico. Otro dato importante en cuanto a la enfermedad son los factores de riesgo. Estos van a dividirse en intrauterinos y extrauterinos y bueno, el sexo de mujer, que ese no es ni intra ni extrauterino, que va a ser un factor de riesgo. Uno de los principales va a ser la presentación pélvica. Esta va a asociarse hasta 6 veces más con esta displasia a comparación de la posición cefálica. Esta displasia va a presentarse más frecuentemente de manera unilateral del lado izquierdo, hasta un 80% de los casos de pacientes que presentan esta patología se presentan unilateral, o sea, solamente 20% se van a presentar bilateral. Y en cuanto a la cadera izquierda, igual dependiendo de la bibliografía, vamos a tener que hasta un 60-70% se producen principalmente del lado izquierdo. Esto pues tiene que ver con la manera en la que el feto va a colocar su dorso a la izquierda y por tanto pues va a tener contacto con el raquis lumbar de la madre. Esto podría explicarse como de manera mecánica la presentación va a influir, aunque pues también el que el bebé venga en presentación cefálica pues va a seguir teniendo un factor de riesgo, ya que la posición final que se presenta es en occipito anterior izquierda. Entonces, si recordamos la posición, se van a colocar en su cadera sobre la columna vertebral. Entonces, bueno, el lado izquierdo es casi siempre el más afectado y la presentación es un factor de riesgo importante. Otro va a ser la predisposición genética. Se dice que, pues, si tiene algún familiar directo, pues va a tener más del 50% de probabilidad de que lo presente. Y también, pues hay un dato, que la segunda mujer que nace de una paciente con displasia de cadera, pues es muy probable que nazca con esta patología.
Otra intrauterina va a ser la presencia de oligohidramnios. Ahorita les voy a explicar un poco más, que tiene que ver con factores mecánicos también. Y extrauterinos tenemos la mala posición, o que la madre utilice este tipo de dispositivos o canguros que promuevan esta mala posición de la cadera. Entonces, por eso, pues también se cuenta como un factor de riesgo. Estos son los datos que les comentaba. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que va a haber una laxitud inducida por las hormonas, principalmente esta hormona materna que es la relaxina, y la mayor concentración de receptores de estrógenos. Esto va a producir que pues todos los elementos que forman la articulación pues sean más laxos y promuevan la displasia. Otra va a ser la limitación de la movilidad intrauterino. Aquí entra el factor de riesgo relacionado con el líquido amniótico, el oligohidramnios, ya que pues va a haber menor movimiento del bebé dentro del útero, así como las pacientes primigestas que pues también tienen tienen menor espacio. Y como ya les mencionaba, la predisposición genética. Y bueno, la displasia va a ser una situación, una patología en la que existe una alteración del crecimiento a nivel de estas estructuras anatómicas, incluidas tanto partes blandas de la articulación como la osificación tanto acetabular y femoral. Entonces, las presiones que influyan externas hacia la cabeza femoral sobre el acetábulo, principalmente durante el último mes de gestación, van a estar más relacionadas a crear estas anomalías en la estructura del acetábulo. Bueno, en cuanto a los espectros, estos son principalmente clínicos, pero también los vamos a utilizar al momento de hacer nuestro diagnóstico de imagen. Entonces, por eso es importante conocerlos. Bueno, antes solamente se conocía como luxación congénita de cadera. Ahora sabemos que el nombre, o se ha adaptado el nombre correcto de displasia del desarrollo de la cadera, ya que, como les mencioné, hay factores tanto intra como extrauterinos. El paciente o la paciente puede nacer sin algún espectro de la displasia y en la vida extrauterina afectarse el desarrollo de la cadera. Entonces, por eso es importante conocer todos estos espectros. También, bueno, la cadera subluxable o laxa va a ser una inestabilidad en la que la cadera la cabeza femoral puede ser deslizable, pero siempre va a encontrarse dentro del acetábulo, tanto en reposo como en un movimiento. La cadera subluxada va a ser esta que se encuentre dentro del acetábulo, pero se va a alejar del mismo con un desplazamiento parcial de la cabeza femoral. En la cadera luxable, en reposo va a encontrarse bien ubicada, pero cuando hacemos las maniobras va a desplazarse fuera del acetábulo y lo importante es que va a reducir, se va a poder reducir hacia la posición normal. Y en cuanto a la cadera luxable, la cabeza femoral en reposo va a encontrarse fuera del acetábulo. Las superficies, como vemos en la imagen, van a encontrarse separadas. Y pues en cuanto a la presentación clínica, que también es muy importante ya que están indicadas algunas veces las maniobras dinámicas a la hora de exploración. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que evaluar los signos de displasia, que pueden ser pliegues asimétricos o los pliegues glúteos que no estén en el mismo nivel. La discrepancia en la longitud de la pierna, esto se valora con las piernas flexionadas y el paciente en decúbito supino. También, pues si no podemos valorar la marcha, comentarlo o preguntarle al familiar
si éste ha tenido algún retraso en la deambulación o refieren que pues cogen de algún pie en estos pacientes. Los signos que vamos a buscar mediante estas maniobras, pues van a ser el primero, la maniobra de Ortolani. Este va a ser un signo de entrada de la cabeza femoral desde una cadera luxada. Ajá, así como están las flechas, vamos a ver que al movimiento de entrar la cadera hacia el acetábulo, pues se va a producir un chasquido. Al contrario de la maniobra de Barlow, esta va a permitir luxar o reproducir la luxación. También se le conoce como una maniobra de pistón, en la que pues presionamos la rodilla hacia abajo, forzando la luxación, y también vamos a escuchar un sonido de luxación de la cadera. Ajá. Entonces, principalmente la maniobra de Barlow es la que vamos a utilizar al momento de realizar la exploración ecográfica. Ok, bueno, este cuadro va a ser muy, muy importante. Bueno, aquí tengo una animación que, bueno, trataré de explicarles, aunque no se vea lo que está tapando es lo de la tomografía, pero bueno. Es muy importante porque van a ser las indicaciones que nosotros vamos a seguir para valorar la cadera. En los primeros días de vida, como ya les mencioné, por el efecto de los estrógenos, de esta hormona materna sobre los tejidos del bebé, pues se va a producir una laxitud ligamentosa. Entonces, los primeros días de vida no es recomendable hacer ningún tipo de estudio de imagen. Sí, se tienen que hacer las exploraciones, pero eso, pues, a cargo del médico familiar que lleva el control del niño sano o del pediatra que recibe al bebé. Nosotros, o sea, lo hago hincapié porque hemos visto cómo indican este estudio en los primeros días de vida, lo cual pues es incorrecto, ¿no? A partir de las 2 semanas se puede hacer un screening por ultrasonido. Este no va a ser confirmatorio hasta que ya pasen los 3 meses de edad en el que ya se puede concretar un diagnóstico, y también es el tiempo ideal para iniciar un tratamiento. También, pues, los ortopedistas no van a iniciar un tratamiento antes de los 3 meses, pero bueno, hay algunas especialidades que envían a los bebés, aunque sí, se puede hacer el screening, pero nosotros no podemos dar el diagnóstico confirmatorio hasta los 3 meses. En cuanto a los lactantes mayores y a los niños, pues los estudios de imagen para elegir van a ser las radiografías. Antes, si se realiza una radiografía a un paciente en esta edad temprana, solamente va a ser para valorar las anomalías que se asocian o anomalías congénitas asociadas, como la displasia ósea generalizada. Si no, pues podemos tener un falso positivo, ya que, como nos comentaba el día de ayer el doctor Rodríguez, pues los núcleos de osificación pues van a tener diferentes etapas y nosotros no vamos a poder realizar un diagnóstico por radiografía. Entonces, solamente las vamos a utilizar si estamos en el contexto de un paciente que tenga sospecha de una displasia generalizada. Entonces, después de los 6 meses, debido a pues la osificación de las epífisis femorales proximales, ya no va a ser valorable, va a producir esta sombra acústica en el ultrasonido, por lo que lo más recomendable es una radiografía AP. Bueno, tenemos que hacer hincapié en la radiografía AP porque es la que está indicada. Se tienen otras técnicas que ahorita voy a mencionarles, pero la que está indicada para hacer el diagnóstico es solamente la radiografía AP de cadera.
Entonces, ya mencionamos el ultrasonido y la radiografía. La tomografía va a utilizarse de manera para evaluar algún procedimiento, o sea, postquirúrgicamente podemos utilizar la tomografía, así como la resonancia magnética. Bueno, se va a preferir la resonancia porque no hay radiación, pero pues una de las desventajas es que se necesita la sedación del paciente, pero pues también está indicada para el tratamiento quirúrgico y postquirúrgico, que pues como recordemos es para niños, bueno, para lactantes mayores o para niños. Entonces, vamos a pasar primero a la valoración por ultrasonido, ya que esta es la que se realiza primero. Vamos a utilizar un transductor lineal de alta frecuencia. La posición en la que se tiene que encontrar el lactante es en decúbito lateral, con el lado que vamos a explorar hacia arriba. Tenemos que realizar una flexión haciendo que la pierna forme un ángulo de 90 grados con respecto al tórax. Y es importante que tengamos siempre presente que el transductor está colocado en un plano coronal. Entonces, bueno, esta imagen que se encuentra en esta parte es para recordar de manera pues rápida y básica las estructuras que vamos a evaluar. Podemos ver en esta radiografía AP de cadera normal, como el número 1 va a señalar al hueso ilíaco, el número 2 al isquion y el número 3 al pubis. En color azul, en este esquema representado, vamos a tener el ligamento trirradiado, que se encuentra dentro del acetábulo, y vemos cómo si valoramos estas estructuras en un corte coronal, pues vamos a obtener esta imagen que está aquí. Entonces, vemos cómo, pues, esta imagen está en relación a la posición que tiene el paciente a la exploración y cómo vamos a obtener esta imagen, que es la que nos va a interesar para valorar la cadera. Como les había comentado, existen dos métodos principales. Uno estático, que es el que pues estamos ejemplificando aquí, y hay un método dinámico que puede ser mediante la maniobra de Barlow, nosotros en la misma posición que les expliqué, haciendo la posición, haciendo la maniobra de pistón en la que vamos a buscar luxar la cadera, o hay algunos otros métodos que son el de Grissom, en el que vamos a mover la cadera en posición neutral, de reposo a una cadera en flexión, buscando así la luxación. Estas maniobras solamente se van a utilizar si el paciente no ha recibido un tratamiento. Si nos mandan al paciente a hacer el estudio para evaluar la progresión, no podemos tocar esa articulación y no se puede mover la cadera. Entonces, solamente se recomienda el dinámico si es para diagnóstico. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver esta pequeña representación. Tenemos aquí un ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal dirigido hacia la cadera derecha, en el cual vamos a identificar como una imagen redonda, ecogénica, el hueso correspondiente al pubis, y si vemos el transductor cómo se va hacia posterior, tenemos identificado el isquion. Entonces, este movimiento es el que se va a hacer de anterior hacia posterior, identificando justo en medio de estos dos huesos el cartílago trirradiado. Aquí vamos a observar que es una imagen de morfología pues curvilínea, de cogenicidad heterogénea, de predominio hipoecoico, con un trayecto posterior inferior. Entonces, es este corte el que vamos a buscar a la hora de hacer la exploración. Y ya que tenemos este corte, vamos a identificar diferentes estructuras. Entonces, tenemos aquí la cabeza femoral como una imagen lineal hiperecoica, el trocánter mayor. Tenemos esta imagen lineal igual
hiperecoica como el hueso ilíaco, el labro, la relación con el cartílago acetabular y el trirradiado, así como la cápsula, el tendón recto del femoral, el glúteo menor y el glúteo mayor. Entonces, ya que identificamos esta imagen, ya que mediante las maniobras hacia anterior y hacia posterior, vamos a tener esta imagen que tenemos aquí, en el que, bueno, de forma lineal y recta vamos a encontrar al hueso ilíaco. Observamos cómo esta imagen que corresponde a la cabeza femoral va a descansar en el interior del acetábulo y el borde lateral del acetábulo parece angulado. Ya que tenemos identificada esta imagen, ahora sí vamos a proceder a evaluar los siguientes ángulos. Primero vamos a buscar 3 puntos en esta imagen. El primer punto va a ser el centro del labro. El segundo punto lo vamos a identificar en donde el acetábulo se angula, y el último va a ser el extremo inferior de todo el hueso ilíaco. Ya que tenemos estos 3 puntos, vamos a trazar una línea que va a ser la extensión del hueso ilíaco, va a ir paralela al hueso ilíaco, y vamos a unir el segundo con el tercer punto, formando este ángulo que es el ángulo alfa. Este ángulo alfa nos va a hablar del grado de formación del extremo óseo del acetábulo, así como la concavidad que tiene la fosa acetabular. El ángulo alfa debe de ser mayor de 60 grados, ya que un ángulo menor de 60 grados pues se va a considerar patológico, esto con algunas excepciones que ahorita les voy a mencionar, y nos va a indicar si el acetábulo es poco profundo o si tiene una morfología oblicua. En cuanto sea menor el ángulo, mayor será el grado de displasia. Y el ángulo beta vamos a obtenerlo trazando una línea entre el primer y segundo punto, y nos va a reflejar ahora la estructura cartilaginosa del acetábulo. Nos va a reflejar la porción de la cabeza del fémur que está cubierta por el acetábulo cartilaginoso, y debe de ser menor a 55 grados. Un valor mayor a 55 grados nos indicaría un desplazamiento lateral y superior de la cabeza femoral, o sea que el cartílago de la cavidad acetabular pues no está cubriendo el porcentaje que tiene que cubrir de la cabeza del fémur, ¿ok? Entonces, eso es por una parte, los ángulos que tenemos que evaluar en el ultrasonido, pero otra cosa que se valora es el contorno y el grosor del acetábulo, tanto su parte ósea como cartilaginosa, porque hay pacientes que van a tener ángulos normales que pueden desarrollar contornos displásicos. Entonces, para eso vamos a utilizar este esquema, en el que tenemos una línea, la misma línea que trazamos en el anterior. Imaginemos que esto es el hueso que utilizamos en la imagen anterior. Vamos a alargar la línea y vamos a dividir la cabeza femoral en 2 partes. La parte profunda va a estar representada por esta línea negra y va a representar el porcentaje de recubrimiento acetabular óseo. Siempre tiene que ser mayor que el recubrimiento cartilaginoso. Entonces, se dice que si observamos que esta línea, la línea profunda o negra, es mayor, eso significa que vamos a tener un recubrimiento normal. Si la línea cayera a la mitad, o sea, si trazáramos la línea y cayera a la mitad, bueno, nos hablaría de una falta de recubrimiento, y eso se tiene que reportar. Entonces, utilizando estas medidas, estas características que acabo de explicarles, tenemos que existe la clasificación de Graf. Graf hizo en 1800 la primera clasificación, ha sufrido diferentes modificaciones hasta que llegamos
a la que tenemos del lado izquierdo, que es una clasificación resumida que nos marca 4 tipos y solamente 2 utilizan el ángulo beta. El ángulo importante va a ser el ángulo alfa. El ángulo beta nos va a hablar, como ya les dije, de la cobertura, pero bueno, eso también se puede identificar mediante el segundo esquema que les mencioné. Entonces, vamos a tener que el tipo 1 es una cadera normal, un ángulo alfa mayor de 60 grados. El tipo 2 va a hablarnos de si valoramos al paciente, si tiene menos de 3 meses y el ángulo alfa cae dentro de 50 a 60 grados, va a hablar de una inmadurez fisiológica. O sea, antes de los 3 meses, si encontramos una disminución en el ángulo alfa, podemos decir de cierta manera que pues se le va a dar chance a ese bebé de que maduren esas estructuras y se va a tener que revalorar. Si el paciente es mayor de 3 meses y tiene un ángulo alfa igual de 50 a 60 grados, vamos a hablar de un retraso en la osificación. Y si el ángulo alfa tiene un valor de 43 a 49, hablamos de que la posición concéntrica con respecto al acetábulo va a ser deficiente. Ya el tipo D, dentro de este tipo 2 de la clasificación, nos va a hablar de una subluxación. Aquí, pues, tenemos el mismo dato de 43 a 49 grados, y si encontramos un ángulo alfa menor de 43, vamos a estar hablando de un tipo 3, una luxación ligera, y también, pues, el ángulo no puede ser medible en el tipo 4, que va a hablar de una luxación severa. Del lado derecho tenemos una clasificación que es como la versión extendida, pero en realidad pues son estos ángulos más las características del acetábulo, más las características de la cobertura, de la cabeza femoral y la edad. Entonces, pues, lo más recomendable, o si tenemos el tiempo en la evaluación, pues es utilizar la escala, pues la clasificación extendida, ¿no? Porque en realidad pues vamos a tener todos esos datos. Entonces, bueno, vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos aquí un par de imágenes de ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal. Estos están dirigidos a una cadera pediátrica, donde vamos a observar, primero, antes de sacar los ángulos, una disminución en la cobertura acetabular, así como un desplazamiento de la cabeza femoral hacia posterior. Ya sacando los ángulos, pues observamos un ángulo alfa de 48 grados y un ángulo beta de 82. Entonces, esto corresponde a una cadera tipo D o dentro del tipo 2, la clasificación D, que es una cadera pues subluxada. En este siguiente ejemplo tenemos igual un par de imágenes de ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal dirigidos a una cadera pediátrica, donde observamos también una evidente disminución de la cobertura acetabular. Si vemos aquí, el espacio entre estas dos estructuras se encuentra evidentemente aumentado. Al momento de realizar las medidas, el ángulo alfa va a ser de 40 y el beta de 100, que va a corresponder a una clasificación 3 de De Graaf, que corresponde a una luxación ligera. Entonces, en estas caderas tipo 3, la cabeza femoral va a estar ya dislocada y vemos cómo el labrum se va a mover hacia superior. Recordemos que el primer punto es en el centro del labrum. Y bueno, pues aquí tenemos este último ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia la cadera, en donde observamos pues una pérdida completa de la anatomía normal de la articulación acetabulofemoral. Observamos la cabeza femoral sobre un techo del
acetábulo, que no es posible distinguir en esta imagen. El labrum, que es esta imagen hiperecoica que tenemos aquí, va a encontrarse totalmente dislocado, desplazado hacia abajo entre la cabeza femoral y el ángulo lateral del acetábulo. Estos hallazgos van a corresponder a un tipo 4 de la clasificación de De Graaf. Entonces, pues es evidente aquí la luxación de la cadera. Y bueno, aquí tengo un esquema en el que pues nos sugieren un reporte estandarizado. Estos son los aspectos mínimos que tiene que tener nuestro reporte a la hora de hacer esta evaluación. Entonces, pues esta va a quedar aquí en la presentación. En realidad son todos los hallazgos que yo les fui mencionando hace un momento. Y bueno, como ya les mencioné, si estamos hablando de un lactante mayor o de un niño, pues vamos a utilizar la radiografía en AP de cadera. Entonces, vamos a trazar primero una línea. Van a haber diferentes líneas para evaluar los ángulos. Entonces, la primera línea que vamos a trazar es la línea de Ilgen-Reiner, que esta va a dibujarse horizontalmente a través de ambos cartílagos trirradiados del acetábulo. Recordemos que son los que están en esta posición. Entonces, trazamos una línea que pase por ambos. Nos vamos a apoyar también de estas líneas verticales que se llaman líneas de Perkin, que van a trazarse desde el borde superolateral del acetábulo. Aquí vemos cómo cae este borde. Entonces, ahí se trazan las líneas de Perkins. Entonces, de aquí, pues vamos a apoyarnos de estas líneas para sacar el índice acetabular. Este índice va a ser el ángulo que se forma entre la línea de Ilgen-Reiner y el borde del cartílago trirradiado. Entonces, este ángulo, este índice acetabular, se considera normal cuando es de 30 grados en recién nacidos. A los 2 años se considera normal cuando mide 20 grados y pues conforme va creciendo, conforme va desarrollándose esta cadera, va a ir disminuyendo el ángulo. Se dice que de 0.5 a 1 grado va a disminuir por mes aproximadamente, lo que va a indicar un buen desarrollo y que a lo largo de estos 2 años, pues, tiene que estar por lo menos en 20 grados. También tenemos aquí otra línea, que es la línea de Shenton, la cual va a dibujarse en la parte medial del cuello femoral y va a seguir la rama inferior del pubis. Entonces, esta línea tiene que formar un arco continuo. Si vemos en el ejemplo del lado derecho, que es la cadera con displasia, pues al momento de seguir esta línea en el borde lateral, pues ya no tiene continuidad. Ajá. Y bueno, antes de estas líneas, pues de manera más rápida también el núcleo de osificación del fémur va a estar ubicado o localizado en el cuadrante inferior interno. Aquí es donde, trazando estas líneas a simple vista, pues en el cuadrante inferior interno tiene que estar localizado el núcleo. Si se localiza en otro cuadrante, pues vamos a hablar de que pues tenemos una luxación o alguna anomalía de todo el espectro de la displasia de la cadera. Entonces, aquí tenemos una imagen de una radiografía AP dirigida a una cadera de un lactante en la que tenemos ejemplificada con esta línea azul la línea de Ilgen-Reiner. En la siguiente tenemos ejemplificada como en esta cadera normal, pues podemos seguir esta línea de Shenton y también cómo se colocan las líneas de Perkin, pues sin ninguna alteración porque es una cadera normal. Entonces vamos a
pasar a los ejemplos patológicos. Tenemos aquí una imagen de radiografía en AP, donde identificamos en los tejidos blandos la presencia de una imagen cuadrangular radiopaca en relación a protección. ¿Qué pasó? Creo que se... Sí, salió de la presentación. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Doctora. ¿Sí? Ok. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar desde este ejemplo. Es que no me di cuenta desde a qué hora se cortó la presentación, lo siento. ¿Sí está bien desde este ejemplo, doctora? Sí, está bien, Jessie. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la descripción de los ejemplos de la patología. Bueno, aquí tenemos una radiografía anteroposterior, donde hacia tejidos blandos vamos a identificar una imagen cuadrangular radiopaca, está en relación a un protector gonadal. Vamos a observar hacia tejidos óseos en la cabeza femoral izquierda, cómo se produce un desplazamiento tanto superior como lateral en esta cadera. Vamos a utilizar las líneas. Entonces aquí tenemos esta línea horizontal que atraviesa el cartílago triradiado, las líneas de Perkins en donde termina el ángulo lateral del acetábulo. Y al momento de colocar los ángulos, pues vemos la diferencia, ¿no? Del lado izquierdo, que es la cadera que se ve evidentemente desplazada superolateral, pues tanto el núcleo de osificación no se encuentra en el cuadrante, la cadera que está, que no tiene displasia, pues vemos cómo cumple con el criterio del cuadrante inferointerno. Y pues aquí no tenemos los grados, pero evidentemente son menores, es menor de 20 grados cuando de la cadera izquierda pues es mayor. Aquí tenemos otro ejemplo de una radiografía P dirigida hacia la cadera, donde pues no observamos alteraciones en los tejidos blandos. Las estructuras óseas a nivel de la cabeza femoral izquierda, vamos a observar también este desplazamiento superolateral, presentando pues una subluxación acentuada, ¿no? De todas maneras, pues tenemos aquí las líneas para corroborarlo y vemos cómo igualmente el ángulo está aumentado. Aquí ya no podemos hablar del núcleo de osificación, ya que pues tenemos que esta cadera pues es de un paciente pediátrico, pero pues también está en relación con diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera. En este siguiente ejemplo, bueno, primero vamos a hablar de la diferencia entre una proyección AP y una proyección de Lowenstein, o también conocida como posición en ranita. La diferencia va a ser que la proyección de Lowenstein va a valorar los cuadrantes anterior y posterior de esta articulación, y una radiografía P va a valorar la posición medial y lateral. Aunque antes se utilizaba más esta posición, y bueno, se sigue utilizando, lo que se recomienda en esta patología precisamente, porque no fue desarrollada esta proyección para esta patología, es que se utilice solamente la AP. Entonces, bueno, tenemos esta radiografía
en proyección de Lowenstein, en donde no observamos alteraciones en los tejidos blandos, en las estructuras óseas a nivel de la cabeza femoral también izquierda, pues observamos este desplazamiento superior y lateral. Observamos la cabeza acetabular con el borde esclerótico, con pérdida de esta concavidad que presenta normalmente, y el pobre desarrollo de su borde lateral, desplazando hacia lateral pues su concavidad y formando un falso acetábulo. Entonces, si comparamos con su contralateral, pues podemos ver que esta concavidad va a recordarnos a la forma de una ceja y como también hay una zona de esclerosis, pero es fisiológica y se va hacia su vértice o hacia su lado más lateral. Entonces, también se pueden utilizar otros métodos como la resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en plano coronal oblicuo, potenciada en STIR, dirigida hacia la cadera derecha, por lo valorable, sin alteraciones en tejidos blandos. Observamos en estructuras óseas una escasa cobertura acetabular en la cabeza femoral, mismo que presenta discreto aplanamiento de su epífisis. El labrum se encuentra prominente y también se descartan la presencia de lesiones labrales ni condrales. Estos hallazgos son descritos como sugestivos para displasia leve. En esta siguiente imagen, que bueno, es más evidente, se trata igual de una resonancia magnética en un plano coronal oblicuo potenciada en T1, dirigida hacia ambas caderas. En esta no se identifican alteraciones en tejidos blandos. Observamos las estructuras óseas con ausencia de la cobertura acetabular de la cabeza femoral del lado derecho, que se encuentra aquí, con una importante deformidad y desplazamiento superolateral alto, los cuales están en relación a una displasia de cadera grave. ¿Okay? Entonces, bueno, eso fue todo del tema más amplio, que fue displasia del desarrollo de la cadera. Ahora vamos a continuar con la enfermedad de Blount, que esta como definición es un cuadro idiopático que causa un arqueamiento de las extremidades inferiores, en especial de la tibia, que se va a encontrar en vara, que histológicamente se denomina una osteocondrosis deformante de la tibia. Entonces, en cuanto a las generalidades, este cuadro que les puse va a estar presente en las otras 4 patologías. Las 4 están integradas en la base de datos de Orphanet, que recordemos que son de enfermedades raras. Entonces, les puse aquí datos de prevalencia que se hacen en estudios, pues, de casos pequeños en el país, pero en realidad no se tiene una prevalencia documentada de ninguna de las 4 patologías que voy a presentarles. Sí hay algunas que ahorita les voy a mencionar, son más diagnosticadas, pero no precisamente por imagen. Se llegan a los diagnósticos de manera clínica. Entonces, bueno, es algo muy importante de mencionar porque a comparación de la displasia de cadera, pues estas son enfermedades raras. Esta enfermedad de Blount también se conoce como osteocondrosis deformante de la tibia, como tibia vara infantil o tibia vara de Blount. Tiene una herencia autosómica recesiva y se va a presentar en pacientes pediátricos entre el 1er y 4.º año de vida. Va a asociarse tanto a obesidad o a bipedestación precoz. Estos son factores de riesgo ya que aumentan la presión ejercida sobre las tibias. Entonces, también puede haber algunas de presentación tardía entre los 6 y 15 años debido a un antecedente de trauma o de infección. Entonces, va a haber un fallo en la osificación endocondral que va a ser secundaria a presiones anómalas,
principalmente en la porción medial de la placa de crecimiento proximal de la tibia. Entonces, vamos a tener que, para valorar esta enfermedad, tenemos que sacar el ángulo de la metáfisis y la diáfisis. Entonces, vamos a tener que esta configuración en varo se debe principalmente a esta angulación en la epífisis. Entonces, por eso es importante sacar este ángulo. La primera línea que vamos a trazar va a ser paralela al borde lateral de la tibia. La segunda va a ser en la línea de la metáfisis y una última perpendicular a la línea diaficiaria. Aquí vamos a tener el ángulo metafisodiaficiario que pues nos va a orientar hacia un diagnóstico. Hay un varo fisiológico en las tibias, pero esta deformidad tiene que ser leve, simétrica, y este ángulo tiene que medir menos de 11 grados. Si tenemos aquí un ángulo mayor, ya vamos a poder hablar de enfermedad de Blount. Y pues regularmente la angulación es aguda, no es una deformidad leve y es asimétrica. Y también vamos a encontrar una inclinación medial de la epífisis, el ensanchamiento de la fisis y fragmentación de la metáfisis. Va a estar involucrada también la metáfisis. Entonces, bueno, también vamos a tener aquí una clasificación. Hay varias clasificaciones, solo les voy a mencionar esta, que es la más común, que es la de Langeskjöld. Doctor describió 6 estadios radiográficos de estas alteraciones que van a corresponder también los grados a la edad del paciente. O sea, entre menor grado o la clasificación primera y segunda va a estar en relación a un paciente más pequeño que el de los últimos. Entonces tenemos que en la etapa 1 va a haber una irregularidad nada más de la placa de crecimiento. Va a haber un pico medial metafisiario. En la etapa 2 ya va a haber una depresión que observamos aquí, lateromedial de la fisis, de esta placa de osificación, y va a formar una cuña o en forma de cuña. En el tercer grado va a haber una mayor profundidad de esta depresión. En el cuarto tenemos que se va a formar un estrechamiento de la fisis y el margen medial de la epífisis va a encontrarse irregular. En la etapa 5 ya vamos a tener una deformidad severa de la epífisis y de la superficie articular, pero todavía la epífisis ósea va a estar separada en 2 porciones. Ya hasta el sexto grado va a haber una osificación de la placa que pone fin al crecimiento medial, pero, o sea, el crecimiento de este lado, mientras el crecimiento lateral va a continuar. Todo esto nos va a dar los hallazgos que voy a mencionar. Entonces, aquí tenemos una imagen de una radiografía AP de ambas rodillas, bueno, de ambas extremidades inferiores, en la cual no observamos alteraciones de los tejidos blandos. A nivel de ambas metáfisis tibiales se va a identificar esta irregularidad cortical en su epífisis medial, que va a tener una pendiente descendente y proximal. La placa de crecimiento va a estar orientada hacia la parte medial, manifestando un aspecto similar a un pico. Entonces, este va a hacer que se disminuya que aumente el tamaño del cartílago epifisiario, así como un aumento en el menisco medial de ambas rodillas, aunque pues va a predominar el lado derecho. Estos hallazgos van a estar en relación a un caso avanzado o un caso en etapa 6 o clasificación 6 de la enfermedad de Blount. Entonces, lo que nos tiene que quedar pues
más en la mente, principalmente a mis compañeros, es esto, que vamos a tener esta imagen en pico o en cuña, en la epífisis medial de la tibia. En este otro ejemplo tenemos dos imágenes, del lado izquierdo una radiografía P de rodilla derecha y del lado derecho tenemos esta imagen de una tomografía con reconstrucción en 3D. Entonces aquí en esta imagen pues no tenemos alteraciones a nivel de tejidos blandos. En cuanto a las estructuras óseas, vamos a observar que la epífisis y la metáfisis tibial va a tener pues una pérdida de su morfología habitual, va a tener esta irregularidad cortical y pues que ocasiona una deformidad en su aspecto medial con desplazamiento tanto inferior como medial que va a terminar comprometiendo pues al cartílago de crecimiento. Esta reconstrucción en 3D de la tomografía va a confirmar estos hallazgos que les acabo de describir con la aparente fusión y el engrosamiento de la placa de crecimiento del mismo lado. Esta también es un hallazgo de la enfermedad de Blount en estadio avanzado o en la clasificación 6. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo de una resonancia magnética en plano coronal potenciada en T2, en saturación grasa, es decir, en la cual no identificamos alteraciones en los tejidos blandos, las estructuras óseas a nivel de la epífisis y metáfisis medial, vamos a observar esta irregularidad cortical, con deformidad y desplazamiento inferior que va a comprometer a la placa de crecimiento. También hay una marcada hipertrofia del cartílago de la meseta tibial medial y también va a haber una hipertrofia del cóndilo femoral medial, así como del menisco medial que se ve más pronunciado. Estos hallazgos también son en relación a un paciente con enfermedad de Blount. Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es la displasia de Meyer. Esta va a ser una disostosis de la cabeza femoral, pobremente definida, que tiene características de variantes normales, esto es muy importante, y que en ocasiones puede evolucionar a enfermedad de Perthes. La disostosis se refiere a una osificación defectuosa de los cartílagos fetales. Y es importante aclarar que esta displasia se considera más una variante normal del desarrollo que una verdadera displasia, ya que los pacientes pues se van a encontrar prácticamente en la mayoría de los casos asintomáticos. Entonces, se va a caracterizar esta por una osificación irregular y retrasada de la cabeza femoral. También, pues tenemos que se desconoce su prevalencia, pero bueno, hay datos que apoyan que los niños, predominantemente los hombres, los varones, van a presentarla en un pico de incidencia de los 2 a 3 años. En el 50% de los casos va a ser bilateral y pues esta edad, de 2 a 3 años va a ser la edad de pico de incidencia. Entonces, bueno, se va a aceptar como normalidad la osificación del núcleo del fémur entre las 6 semanas postnatales y los 8 meses de edad. Entonces, si estamos hablando de un retraso en la aparición, pues tenemos que tener en cuenta la edad del paciente que estamos valorando. Aquí tenemos un ejemplo. Esta se trata de una amplificación de una imagen de una radiografía de un estudio contrastado de vías urinarias, en la que pues no vamos a observar alteraciones en los tejidos blandos y como hallazgo en las estructuras óseas a nivel femoral del fémur derecho, vamos a observar cómo la epífisis se encuentra una irregularidad de la cortical asociada a estas imágenes de morfología irregular, radiopacas, que van a modificar su morfología normal. Esto está en relación
a un masculino con displasia de Meyer. Entonces, a menudo estas múltiples imágenes que les describí son varios núcleos de osificación que le dan a esta epífisis una apariencia, mencionaba la bibliografía, como morulada. Estos núcleos van a tender a fusionarse alrededor o aproximadamente a los 5 años de edad, como es este siguiente caso en el que tenemos del lado izquierdo una imagen, radiografía AP de pelvis, en la que hacia tejidos blandos no observamos alteraciones. En la cabeza femoral del lado derecho vamos a observar una imagen de fragmentación de la epífisis. Importante mencionar que la metáfisis no tiene ningún cambio, se observa normal, y también si sacáramos los índices de la cadera, pues no observamos tampoco una anomalía en cuanto a la relación del acetábulo y de la cabeza. Esto pues también corresponde al aspecto en mórula o la irregularidad de la epífisis en un paciente de 3 años de edad, al cual se le hace un control a los 5 años de edad. Ahora tenemos aquí una radiografía en proyección de Lowenstein, en la que observamos que estas imágenes pues se unificaron, se unieron estos múltiples núcleos de osificación, pues dando lugar a esta radiografía en la que observamos pues en tejidos blandos el protector gonadal como una estructura radiopaca hacia los genitales y pues ya la forma normal de la cabeza femoral, porque se corrige esta displasia. Lo más probable es que se corrija, aunque como les mencioné al principio también puede evolucionar a una displasia verdadera, pero la mayoría de las veces se corrige con la edad. Ok, vamos a ahora a la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, que esta es a la que podría avanzar la patología pasada. Esta, como definición, es una necrosis avascular idiopática de la epífisis femoral proximal. También va a involucrar la epífisis del fémur. Entonces, también se conoce como necrosis aséptica de la epífisis capital femoral o osteocondrosis de la epífisis capital femoral. No tenemos su prevalencia, pero bueno, esta va a estar asociada a la actividad física o a traumatismos o a antecedente de derrame articular. Está también más presente en hombres, en relación de 4 a 1, y se puede presentar de entre los 3 a los 12 años con un pico de incidencia a los 5 o 6 años. Entonces, pues en cuanto al diagnóstico clínico, aquí pues iba a tener manifestaciones pues producto de esta necrosis, ¿no? Va a tener dolor, el paciente va a tener dolor en la ingle, en el muslo o referido hacia la rodilla, va a tener claudicación, puede referir a espasmos musculares, y a la exploración podemos tener limitación a la rotación interna por dolor al momento de hacer las maniobras. Entonces, pues muy importante que el dolor va a aumentar cuando el niño esté haciendo actividades. Bueno, antes de pasar a los hallazgos, tenemos que mencionar la circulación o pues sí, las arterias que están involucradas en esta necrosis. Entonces tenemos que la cabeza va a tener una circulación anterior y una posterior. En cuanto a la anterior o también externa, vamos a ver que está dada por la rama ascendente dependiente de la circunfleja femoral lateral, que va a venir de la arteria femoral profunda. En cuanto a la circulación posterior, vamos a tener que está dada por la arteria circunfleja medial femoral, que es rama directa de la femoral profunda. Estas arterias circunflejas van a formar este anillo que podemos ver aquí en la base del cuello del fémur, y de ahí van a dar ramas hacia él, perforando la inserción capsular. Y pues es importante también mencionar que la arteria circunfleja posterior va a otorgar mayor irrigación a la epífisis.
En cuanto a la cabeza en sí, pues vamos a tener que está dada por la arteria obturatriz, que esta va a ser rama de la ilíaca interna, o la hipogástrica, que da origen a la arteria del ligamento redondo o de Teres, que va a irrigar toda la cabeza. Entonces, estas son las arterias que están involucradas en esta patología. Lo que nos va a dar, pues, cómo se produce. Vamos a tener que se va a producir en 4 fases. Vamos a tener una que va a ser la inicial o avascular, que va a ser, pues, secundario a la disminución del suministro de sangre, dañando así la epífisis femoral, que va a conducir tanto al colapso como a la fragmentación, que pues va a evidenciarse imagenológicamente como una pérdida ósea. Después va a haber una fase de reparación y reosificación en la que se produce una cierta revascularización, pero pues va a tener como consecuencia pues un remodelado o cicatrización, que pues va a tener como consecuencia unas alteraciones residuales en la forma de la epífisis y de la cabeza. Bueno, también vamos a mencionar, hay varias clasificaciones, pero igual encontré que esta es de las más comunes, que es la del pilar lateral o de Herring, en la que vamos a dividir a la cabeza femoral en 3 pilares, uno lateral, central y el otro medial. Entonces, el grupo A, la altura, el que vamos a valorar es el lateral. Entonces, la altura del pilar lateral va a ser normal y, bueno, puede haber radiolucidez en los pilares central y medial, pero no se pierde la altura del pilar lateral. Estos pacientes que se encuentran en este grupo van a ser de buen pronóstico. En el grupo B va a haber una pérdida de la altura de este pilar lateral, pero va a ser menor al 50%, a diferencia del grupo C, en el que la altura que se pierde del pilar lateral pues va a ser mayor del 50% y que tiene muy mal pronóstico. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos aquí una magnificación de una imagen de una radiografía en proyección de Lowenstein de la cadera derecha, en la que vamos a observar esta esclerosis a nivel del acetábulo, y en el núcleo de osificación femoral vamos a observar este defecto en la cortical, que es secundario a esta imagen en semiluna o curvilínea, que corresponde al signo de fisura subcondral o signo de media luna, que es el resultado de los cambios por estrés de la epífisis, que indica que la zona de necrosis se va extendiendo. Estos hallazgos son en relación a un niño de 11 años que llegó a consultar por dolor en la zona. Entonces, esta imagen también pues corresponde a una etapa inicial en la que, recordemos, es la etapa avascular, pues en la que se está presentando la necrosis. Aquí tenemos una imagen de una radiografía en AP a nivel de tejidos blandos. Se identifica esta imagen cuadrangular, radiopaca, en relación a un protector gonadal, en el que en las estructuras óseas a nivel de la epífisis proximal derecha vamos a ver esta imagen pequeña y con aumento de su radiopacidad. Observamos también que la fisis está ensanchada y es irregular, y la metáfisis próxima, sobre todo de la parte medial, pues está aumentada también en su opacidad. Ahora tenemos aquí bueno, también fue en una etapa inicial o avascular, y aquí tenemos esta imagen de resonancia magnética en un plano coronal potenciada en T1 con administración de medio de contraste y saturación grasa.
Aquí vamos a identificar una ausencia del realce que corresponde a la cara lateral de la cabeza femoral izquierda, con un realce aumentado en la porción medial de su cabeza. Entonces esto pues igual en relación a una etapa inicial o avascular. Aquí tenemos una radiografía AP de pelvis en donde identificamos la presencia de esta imagen radiopaca, densidad metal, radiopaca a nivel de los tejidos blandos en relación a un protector gonadal. En cuanto a las estructuras óseas a nivel de ambas caderas femorales, vamos a observar esta irregularidad cortical en ambas cabezas, con fragmentación de estas y ensanchamiento del cuello femoral. Va a ser de predominio del lado izquierdo y estos hallazgos están en relación a una etapa o una fase de colapso y fragmentación de la cabeza, después de que ya se produjo pues todo este fenómeno de necrosis. Ahora tenemos esta imagen, radiografía en AP, dirigida a la cadera derecha, en la que en los tejidos blandos no observamos alteraciones. En las estructuras óseas, la cabeza femoral, como observamos, va a presentar este aplanamiento, ensanchamiento y aumento en su radiopacidad como esclerosis. El cuello femoral va a evidenciarse, bueno, vamos a observarlo corto y ancho con una lucencia lateral metafisiaria. Asimismo, pues vamos a observar un espacio un aumento en el espacio articular, igual del mismo lado, con aplanamiento del techo acetabular. Estos hallazgos están en relación a una fase de reparación. Después de que ya se remodeló, bueno, así es como podemos encontrar esta cadera. Y por último tenemos esta imagen de radiografía de pelvis en proyección AP, en la que hacia tejidos blandos no observamos alteraciones, y en estructuras óseas, hacia estas articulaciones, vamos a observar un ensanchamiento y aplaneamiento de los cuellos femorales. También vamos a observar cómo hacia la cadera izquierda pues hay una presencia de esclerosis y un margen irregular en el acetábulo. Esto pues en relación a una etapa final de esta patología de remodelado. Y bueno, aquí tenemos esta imagen después de que fue tratada una cadera. Estas se les puede ofrecer tanto tratamiento sintomático como una revascularización. Entonces, esta resonancia magnética fue tomada después de la revascularización, en la que observamos en una fase de T2, es decir, como esta está potenciada en T1, más saturación grasa. Bueno, con administración de medio de contraste, en la cual identificamos hacia la cabeza femoral del lado derecho la ausencia total de realce, y así como un realce intenso de la cápsula articular, esto en relación a sinovitis, y que en comparación con su contralateral presenta un realce heterogéneo a nivel de la epífisis y discreto realce de la cápsula. Ambos hallazgos son sugestivos para enfermedad de necrosis de Lecq-Calpertes en fase necrótica, tanto, bueno, en el lado derecho y en fase de revascularización del lado izquierdo. Y bueno, llegamos a la enfermedad de Osgood-Schlatter. Como definición tenemos que es una lesión postraumática por sobreuso que va a estar asociada a un desgarro de las fibras profundas del tendón rotuliano en su inserción de la tuberosidad tibial.
Bueno, igual de esta patología no es sencillo encontrar cifras en cuanto a su prevalencia, ya que no es necesario el diagnóstico por imagen, no es imprescindible, y para decir que el paciente presenta la enfermedad se encuentra, los ortopedistas utilizan más los hallazgos clínicos. La prevalencia que encontré en nuestro país es de entre 10 a 15% de niños que practican algún deporte de manera continua, pero pues, como les menciono, estos, al buscar cómo llegan a esta prevalencia, pues es porque se basan en exploraciones, en maniobras clínicas, porque refieren que pues no hay hallazgos por imagen. Entonces, bueno, tenemos que se va a encontrar también de manera bilateral hasta en un 50% de los casos y va a estar relacionada directamente a niños que practican algún deporte de manera continua con una incidencia mayor entre los 10 y 15 años de edad. Los hallazgos que vamos a encontrar en esta patología va a ser una apofisitis como tracción de la tuberosidad tibial, microtraumas repetidos a través de la contracción del cuádriceps y del tendón rotuliano, que van a dar como consecuencia la pérdida de la continuidad del tendón y como manifestación clínica dolor, edema e hipersensibilidad local. Entonces, como hallazgo, bueno, como referencia anatómica, pues recordar que el tendón rotuliano pues va del vértice de la tibia hacia del vértice de la rótula hacia la espina de la tibia. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos, son dos imágenes de radiografías laterales de ambas rodillas en las que observamos del lado derecho una apófisis fragmentada de la tuberosidad tibial. Esto acompañado de aumento de tejidos, de la densidad de los tejidos blandos, suprayacentes, y en estas siguientes imágenes vamos a observar dos imágenes de radiografía en proyección anteroposterior de la rodilla izquierda. Aquí vamos a identificar un aumento de la densidad en los tejidos blandos que están adyacentes a la tuberosidad de la tibia. Y en cuanto a las estructuras óseas, vamos a observar irregularidad de la cortical a nivel de la tuberosidad de la tibia, identificando fragmentos óseos satélites que no son fracturas y pérdida de la radiolucencia de la grasa de Hoffa. También podemos identificar el trayecto del ligamento rotuliano con aumento de su radiopacidad. Entonces, lo que vamos a buscar cuando valoramos esta patología por resonancia es el edema de tejidos blandos, la pérdida del ángulo inferior agudo de la grasa de Hoffa. También vamos a encontrar engrosamiento y edema del tendón rotuliano distal y edema de médula ósea en la tuberosidad tibial. Entonces tenemos estos dos ejemplos. La imagen del lado izquierdo se va a tratar de una imagen de resonancia magnética en plano sagital en secuencia T1, que está dirigido hacia la articulación de la rodilla, en la cual identificamos en tejidos blandos hacia la región anterior e infrarrotuliano la presencia de disminución en la intensidad de señal. Esta va a estar asociada a una irregularidad cortical de la tuberosidad tibial con una disminución de la intensidad de señal adyacente a la médula ósea en este nivel. También vamos a observar la retracción de las fibras del ligamento rotuliano,
pero no observamos disrupción de sus fibras en esta secuencia. También observamos disminución de la intensidad en la grasa de Hoffa, y estos son sugestivos de una abulsión de la tuberosidad en relación a un paciente con enfermedad de Osgood-Schlatter. En la imagen del lado derecho vamos a tener esta imagen de resonancia magnética en un plano sagital en secuencia STIR, que va a estar dirigido hacia la articulación de la rodilla derecha, donde observamos el ligamento rotuliano que aparece engrosado en su inserción tibial, como observamos aquí, con aumento de la señal. Esto va a estar asociado a edema suprayacente y también observamos edema en los tejidos blandos anteriores de la tuberosidad de la tibia, así como en la grasa de Hoffa. Esta patología va a ser mucho mejor valorada, o ya que se identifica por radiografía, pues se va a solicitar la resonancia magnética, ya que pues es más sensible y específica y va a demostrar los cambios tanto en los tejidos blandos como en todos los, también las densidades del ligamento. Entonces, esta patología va a tener algunos diagnósticos diferenciales. Voy a mencionarle estos tres. El principal es el síndrome de Larsen-Johansson, que va a ser una afección en el extremo proximal del tendón rotuliano a medida que se inserta en el polo inferior de la rótula. Esta va a representar una lesión crónica por tracción de una unión osteotendinosa inmadura. Entonces tenemos aquí este ejemplo de una imagen de una radiografía lateral de rodilla derecha, en la que no observamos alteraciones en los tejidos blandos, en las estructuras óseas a nivel tanto de la tuberosidad tibial como en la parte inferior de la rótula. Vemos esta irregularidad cortical con un engrosamiento pero sin esclerosis. No vamos a identificar trazos de fracturas o fragmentos óseos satélites, como en Osgood-Schlatter, y también va a haber una radiolucidez del ligamento rotuliano sin una aparente retracción. Esto pues en relación a el síndrome de Larsen-Johansson. Aquí vamos a tener como diagnóstico diferencial también a la bursitis infrapatelar. Esta va a ser una inflamación de las bolsas alrededor de la inserción del tendón patelar distal. Entonces, la bursa inflamada puede ser de manera tanto superficial o subcutánea, que va a encontrarse anterior al tendón rotuliano, distal y profundo. Ver también puede ser posterior a este tendón rotuliano en la región de la almohadilla de la grasa de Hoffa. Entonces, vamos a tener este ejemplo, que es una imagen de resonancia magnética en plano sagital potenciada en T2. Observamos cómo el tejido celular subcutáneo anterior a la inserción del ligamento vamos a encontrar esta imagen de morfología ovalada, definida, de predominio hiperdenso en esta secuencia, con la presencia de corpúsculos grasos en su interior en relación a bursitis superficial por un diagnóstico de bursitis infrapatelar. Y por último, el último diagnóstico diferencial va a ser el de Jumper's Knee, que va a ser una lesión crónica por inserción de las fibras posteriores y proximales del tendón rotuliano en el sitio de su origen, en el polo inferior de la rótula.
Entonces tenemos aquí este ejemplo de una imagen de resonancia magnética en un plano sagital potenciada en STIR, donde observamos el tejido celular subcutáneo prerotuliano con aumento de su intensidad de señal. El ligamento rotuliano vamos a observarlo engrosado, heterogéneo, con su pérdida de su patrón fibrilar. Esto asociado a que también la grasa de Hoffa la vamos a observar heterogénea, con imágenes lineales hiperintensas en su interior y con aumento del contenido hiperdenso intraarticular. Estos en relación a pues, esta patología de jumper's knee o rodilla de saltador. Entonces, bueno, ya terminamos las patologías. Vamos a pasar a las preguntas. Doctora, sí. Sí, adelante, Jessy. ¿Sí? Ok. Bueno, para mis compañeros L1, quien guste contestar esta pregunta y leerla. Yo. Uh-huh. Dice, ¿cuál es el ángulo formado del extremo y la concavidad de la fosa acetabular? Indica el acetábulo poco profundo u oblicuo cuando sea menor. Es el ángulo beta. Entonces no, era alfa. Ajá. O sea, recordemos que el ángulo alfa va a hablar de la cobertura ósea y bueno, seguimos con la siguiente pregunta para no dar la otra respuesta. Yo puedo contestar. Ajá. ¿Cuál ángulo refleja el reborde cartilaginoso y de cabeza femoral cubierta por el acetábulo cartilaginoso? Ese sí es el ángulo beta. Ajá. Entonces, ángulo alfa, la cobertura ósea, y el beta, la cartilaginosa. La siguiente, ¿alguien más? No, si quiero yo la leo. Ok. ¿Qué patología típicamente denominada osteocondrosis deformante de la tibia? Y pues no se ve o sea, dicho que es la enfermedad de Blount, donde queda como vaquero. Exactamente. La siguiente. Yo, si quieres, Jessy. Sí, Dice, ¿qué patología leve y localizada de displasia esquelética se por osificación irregular y retrasada de la epífisis de la cabeza femoral? Pues es la de Meyer, ¿no? sí, exactamente. Y por último, ¿alguien más de mis compañeros? A ver quién más está. Jessy. Jessica Chi está de guardia. Ah, sí, es cierto. Ah, bueno, si quiera contestar la pregunta. A la necrosis hepática de la epífisis femoral proximal se lo conoce como. Esta es paper test. Sí. Sí, sí es. Ok, listo. Pues eso sería todo.